Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Estoy aquí muy contenta porque voy a recibir a Edgar Navarro el día de hoy. Él es un colega y musicoterapeuta, lo cual lo invité porque luego tenemos inquietudes de qué terapia tomar, ¿no? Si necesito terapia o no, y todos podemos como de pronto tener la duda de qué es lo que necesito para mejorar mi estado de ánimo, para mejorar un poquito mi vida, para aclarar mi mente, para tomar una dirección o tomar decisiones. Entonces, en este espacio estaremos entrevistando a Edgar Navarro para poder aclarar un poquito esta alternativa que se ofrece como terapia. Entonces, vamos a esperar para que se introduzca con nosotros a esta entrevista. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Qué gustazo de verte, Aunque sea en línea, ¿verdad? Aunque sea así aunque vía sea en línea. online de momento. Así es. Ay, pues qué bueno que lo pudimos lograr. Me encantaría poder hacerte unas preguntas sobre mi musicoterapia, ¿cómo ves? Mm, Yo estoy como teniendo esta intención porque muchas veces no sé si te ha pasado que la gente sabe que necesita algo, pero no sabe qué, ¿no? O no sabe sí, qué camino tomar o a quién dirigirse. Entonces, este espacio precisamente lo estoy abriendo un poquito para que la gente tenga alternativas, tenga idea. Y para mí, cuando te conocí en un taller de musicoterapia, fue increíble pues uno, la experiencia, ¿no? Porque la música siempre me ha encantado. Y dos, el beneficio que encontré en todo esto de la musicoterapia. Pero pues tú eres el experto. Pero primero platícanos, ¿quién es Edgar Navarro? pues Edgar Navarro es alguien bien inquieto, que una cosa luego lo lleva a otra y parece que no tiene llenadera con estar investigando y haciendo. Ya dice mi hija que me va a dar un guitarrazo para que me calme. Por una parte, ¿no? Por otra parte, pues soy músico de hace tiempo. Ahí empezó toda mi historia. Ajá. Soy guitarrista. Empecé yo en el órgano desde los 7 años, después pasé un rato por la batería, no me gustó mucho, y por ahí de los 13, 14 empecé con la guitarra eléctrica, y de ahí, pues ya, guitarra clásica, estudié en la Universidad de Guadalajara, y hubo un momento donde, bueno, aparte de esta carrera musical, de este trabajo, porque al final de repente pareciera nada más hobby u oficio, pero es un trabajo y la carrera es tan absorbente como cualquier otra carrera. Llegó un punto en el que me dio la inquietud por hacer algo más con la música. Uh-huh. Yo por el tipo de género musical que escucho, las influencias que tengo, siempre he creído que una buena letra en una canción sí puede marcar una diferencia en toda una generación. Uh-huh. Sí te Uh-huh. puede cambiar el estado anímico, Uh-huh. muchas cosas, muchísimas cosas. Y precisamente en esta búsqueda, donde yo quería extender mi área como músico, ya no nomás dirigirla como músicos, es decir, soy guitarrista, doy una clínica, doy un taller, etcétera, sino extenderlo un poco más, pues encontré este rubro de la musicoterapia y de ahí empecé con una certificación, luego ya un máster en musicoterapia y bueno, ya sabrás que fue como redescubrir la música desde otro Uh-huh. Uh-huh. aspecto. Así es. Uh-huh. Y como te digo, no muy inquieto al final, yo una cosa me va llevando a la otra. Y de ahí, como esta parte del lenguaje, que la música es un lenguaje, tiene escritura, tiene acentos, tiene tiempos, y que el idioma es igual, pues me salió como esta espinita de también profundizar en la programación neurolingüística, Uh-huh. y de ahí pues ya se extiende un poco a otras áreas como psicología infantil, psicología adolescente, psicopedagogía de la educación, y así te vas cubriendo y al final para mí sigue siendo una extensión de la música y de lo que hago, es decir, no es como que yo quede dividido en dos Uh-huh. trabajos, en Uh-huh. dos profesiones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Realmente se unen y yo lo empecé a ver como con esta intención de que, aunque son dos disciplinas que tienen sus estructuras
por separado, pero yo siempre encontré un común denominador y me permití llevarlo a los talleres, a cursos. Y no hace mucho, leyendo uno de los libros más recientes de PNL, que al final hay que estar actualizando, ya empiezan a hablar como de la importancia de la música en los anclajes y las modalidades. Es decir, no desde el término musicoterapéutico como tal, pero sí que la música puede ser empleado para una terapia llevada con PNL. Y como al final, PNL es programación neurolingüística, ¿no? Porque no todos creo que conozcan esas siglas, sí, no, perdón. Ajá. Y por el lado de la música, al final, aunque se maneja un contexto no verbal en la mayoría, pero el contexto verbal que existe a lo largo de una entrevista, de hacer tu historia clínica con tu usuario, pues hay una verbalización, ¿no? Y de alguna forma se va a verbalizar por medio del lenguaje. Y es para mí donde entra esta parte de tener una mejor programación neurolingüística o ayudar, apoyar al usuario a limpiar precisamente las dudas que se pueda generar, las creencias, y a partir de esto, con la música, generar diferentes anclajes o potencializarlo. Entonces, ahí es donde encuentro, sin haber buscado tanto, sino que te digo, soy curioso, es mi versión de Indiana Jones, que una cosa me lleva a otra hasta que terminas en una aventura sin fin. Así es lo que me ha llevado a construirme. Recientemente terminé un diplomado en psicología social y uno en una certificación como conferencista internacional y agente capacitador externo. Entonces, esto ya también con la intención de llegar de una mejor forma y mejor preparado a conferencias, como te decía, cursos, y bueno, que nunca estorba. Y como músico, incluso cuando llegas a dar igual entrevistas clínicas, hay que tener un mejor lenguaje, y como terapeuta igual. Entonces es como ir construyendo algo muy grande en base realmente para mí, de mi formación, cada quien tiene su historia, de la música, del arte, pero como el arte no está peleado con todo lo demás. Lo mencionaba al principio, ¿no? De repente, y sobre todo en esta pandemia, las materias artísticas son a las primeras que les dieron cuello, porque así pareciera es. que son las que menos le van a aportar al alumno. Así es. Cuando se ha descubierto, y creo que ya todos lo sabemos porque lo googleas, lo publican en Facebook, lo publican en Instagram, en todos lados, el valor emocional que tiene, el apoyo emocional que tiene el arte, desde la danza, el arte gráfico, sea dibujo, todas sea las pintura, artes, claro, artes plásticas, música, claro. Y cuando las combinas, pues es un trabajo totalmente de abstracción, de creatividad, de imaginación, de ingenio. Mucha gente cree que la imaginación y la creatividad naces y ya. Y se ha comprobado, sobre todo en la neurolingüística y en otros trabajos donde se estudia el cerebro, que la creatividad puede estar, pero si no se fomenta, se pierde. La imaginación puede estar y si no se fomenta, se pierde. Y que son cosas distintas, que se acompañan, sí, pero una cosa es ser creativo y otra cosa son es habilidades distintas, desde luego. Y si no se está trabajando constantemente, y si desde pequeños no se fomenta a los niños, pues vas a tener adultos poco creativos, poco imaginativos, y que esto sí es una resultante en la elección de la vida, porque una persona creativa, una persona imaginativa, pues te va a imaginar y te va a crear un negocio de donde no lo hay. Y esto va a generar trabajo. Entonces, es muy importante y se ha creído que nada más las otras materias académicas, las cuales no se le resta nada de importancia tampoco, claro, pero son las absolutas. Claro. Y pues no es así. Entonces, así es como llego a este punto. Ese es Edgar, el que te digo que hace muchas cosas, pero se divierte, las disfruta. Edgar, eso se llama vocación. Cuando uno tiene una vocación y un talento, no puede ser desperdiciado. Definitivamente se tiene que fomentar, y yo sí creo que esta retribución de tu talento al mundo, pues siempre va a traer cosas buenas para ti en tu vida y te da crecimiento, te da satisfacción. Y desde luego, cuando uno se encuentra haciendo lo que ama hacer, no necesita pausas para nada. Desde luego que no. Edgar, decías algo súper importante. Ahorita, pues con esto que yo te platicaba, que la gente de pronto necesita algo, ¿no? Y hablabas de las creencias, hablabas de estos vacíos. ¿Para quién es la musicoterapia, no? Porque al final también, bueno, yo siempre digo que psicoterapia de arte, la terapia de arte es para todos, ¿no? Porque yo siempre creo que todos son como yo, creativos y les gusta el arte. Pero de pronto también me encuentro con que no todos tenemos esta habilidad y eso de pronto nos limita a querer hacer algo diferente, como lo sería musicoterapia de arte. ¿Para quién es la musicoterapia de arte? Uno,
cuáles son como las características o pues sí, cuál es el tipo de personalidad que necesita o le pudiera funcionar la musicoterapia. Y también, por otro lado, qué tipo de, también sabemos, sobre todo, alguna vez lo platicamos, ¿no? Mi hija que tiene epilepsia, platicábamos que podría funcionarle el piano porque todo lo que hace y fomenta del lado izquierdo del cerebro, sí, corrígeme si no, sé que también es como para ciertas capacidades o habilidades diferentes que pueden tener los niños, en especial también los adultos. ¿Para quién es la musicoterapia de arte? Pues mira, esta pregunta, esta Uh-huh. información, vaya, que sí tiene como muchos puntos como a tomar en cuenta Uh-huh. Uh-huh. y evitar generalizar, ¿no? Así es. Mira, como tal, la musicoterapia aplica para cualquier gente, para cualquier usuario. Uh-huh. Uh-huh. La musicoterapia tiene, como toda terapia, un área preventiva. Uh-huh. Es decir, no es necesario que tú sientas, creas o se te diagnostique algún padecimiento de cualquier tipo. Se puede trabajar de forma preventiva para estar procesando las emociones, canalizar el estrés, etcétera. Tiene una función paliativa de seguimiento y en algunas otras áreas sí correctiva, que sí va a apoyar. Okay. La musicoterapia y todas las terapias no invasivas, a diferencia de toda aquella terapia que lleve un medicamento, va a tener un proceso, no se diría más lento, pero sí que requiere de mayor trabajo y constancia y mucha participación del usuario. Que la participación del usuario hasta la hora de ingerir fármacos pues requiere de su responsabilidad, si no, no va a tener el efecto correcto. La musicoterapia la pueden tomar, puede vivirla tanto músicos como no músicos, que también puede llegar a ser muchas veces una cuestión. Oye, yo no sé música, puedo tomar musicoterapia. El ser músico no te condiciona a que no puedas tomar la musicoterapia o a que la pudieras aprovechar mejor, porque esto es un término terapéutico. Hay diferencias y similitudes en una clase de música y en una sesión de musicoterapia. Similitudes, por ejemplo, se utiliza un instrumento, se hace una interacción entre alumno, maestro, terapeuta, usuario, pero la diferencia es que, y es muy importante esta diferencia, en una clase de música el objetivo es el instrumento, la técnica y cómo se desarrolla. Claro. Y que el maestro se vuelva un proveedor de esta información y que, digamos, desde una perspectiva es absoluto, porque vas a aprender una técnica. En la musicoterapia, yo simplemente soy el guía de la información que me provee el usuario y que por medio de la música y sus elementos musicales, tanto tangibles como no tangibles, vamos a hacer un trabajo en pro de la salud. Es decir, no nos importa si tocas bien o mal, si cantas bien o mal, no se te va a entrenar para que tengas un oído absoluto. Se trabaja en un contexto terapéutico. La musicoterapia puede llevarse, como cualquier otra terapia, por sí sola, es decir, que sea totalmente un trabajo enfocado a un usuario que no tenga algún otro tipo de terapia. También puede apoyar a otro tipo de terapias, para lo cual le recomiendan estar informado de cómo se llevan las otras terapias, qué está trabajando en las otras terapias para que se apoye en el mismo contexto. Y también puede ser parte de un equipo multidisciplinario. Incluso a nivel hospitalario, ya hay quien lo está haciendo, bueno, aquí en nuestro país, yo sé de una alumna precisamente mía de un taller reciente de musicoterapia, que está trabajando en hospitales en Guadalajara con un guitarrista y ella tocando el violín, como ya lo hacen en España y en otros países, ir a ciertas horas, áreas del hospital, a regalarles 20, 30 minutos de lo que sería musicoterapia receptiva, pero en vivo. Entonces, hasta aquí la musicoterapia es para todos. El cerebro es un músculo y lo puedes trabajar como cualquier otro músculo. El cerebro, como un diente, puedes llevarlo a que le den limpieza antes de que se pique y te lo tengan que quitar. Así es. Ir a terapia o ir con un psicólogo puede ser por mero mantenimiento, si se los manejan, o sea, preventivo totalmente, y no porque estés loco. Y si tienes alguna caries ya muy marcada, vas con el dentista, y si tienes algún dolor, vas con el médico, con el doctor. Si algo emocionalmente no está funcionando, vas con el psicólogo y no pasa nada. Entonces, también que entienda que esos términos musicoterapia, arteterapia, etcétera,
no nada más porque estés loco o porque estés muy mal y no quieras estar peor. Puedes ir a terapia, como lo dije al principio, desde una área preventiva hasta una correctiva. Y lo que ofrece las arteterapias en general es que interactúas mucho con tu introspección y que son cero invasivas. Aclárame esta duda, Edgar. Hablas un poquito o sea, de tocar el instrumento como tal, pero escuchar la música tiene o sea, yo había alguna vez escuchado un tipo de musicoterapia donde te ponían ciertas piezas de música clásica o ciertos niveles o decibeles, no sé cómo. ¿Nos podrías aclarar esa duda? ¿Cuáles son como los rubros de la musicoterapia? Una, la que entiendo que nos estás compartiendo es esta de tocar el instrumento como tal y practicarlas y leer las partituras y todo esto, hacerte de cierto modo un músico sin intención de ponerte en un escenario y un concierto, no nada más simplemente todos los beneficios que hay alrededor de practicar un instrumento y todo lo que pueda haber interna y externamente. Pero ¿qué otro rubro de la musicoterapia nos puedes compartir que no sea necesariamente tocar el instrumento? Mira, desde el área de no tocar el instrumento está la musicoterapia receptiva. Ok. Que precisamente es donde no se interactúa con el instrumento. Es el tipo de sesión que llevan, por ejemplo, en hospitales ahorita, ¿no? Alguien va y toca y los pacientes tienen esta experiencia. Y que esto, como te lo comentaba, al escuchar, el cerebro trabaja de una forma totalmente holística porque está descifrando todo, es decir, genera un aprendizaje y un contexto muy equilibrado entre los dos hemisferios. Entonces, sí, el escuchar música tiene este efecto natural, por así decirlo, que ya encaminado con objetivos terapéuticos, digamos, se le saca más provecho. Okay. Hay también cierto generalización en cuanto a qué tipo de música para escuchar. Exactamente. Y yo antes de empezar a lo mejor con qué tipo de música debes escuchar, plantearía primero los hábitos de escucha que se tienen. Okay. Porque yo te puedo decir, tómate tal suero, pero si ni siquiera te gusta tomar agua, olvídate, ¿no? Vas a buscar otro tipo de sabor, etcétera. Por supuesto. Lo primero es que ahorita los hábitos de escucha se han perdido porque ya hay un nivel de consumismo, incluso a nivel artístico, a nivel musical, bastante, pues malo, ¿no? O bastante desechable. ¿A qué me refiero? Que hablas de videojuegos o juegos en línea y son tan descargables y tan borrables en segundos que el niño no genera una tolerancia a la frustración como antes, que pues tenías un cartucho para jugar Nintendo o Atari y era el que tenías. Entonces, por mucho que te enojaras, te enfrentabas a esta frustración. A volverlo a intentar. Exacto, y pasaba un año en lo que acababas el Mario Bros. 3 hasta que alguien llegaba y te decía, existen unas flautas que te brincas de mundo y tú así de... Okay. Pero trabajabas eso de una forma natural y por medio del juego. Claro. Y el instrumento o la música, cuando se practica, genera eso. Dos, ¿cómo lo escuchamos? Casi todo el mundo en el celular. Cuando el celular, por obvio diseño, no puede reproducir de la mejor forma las obvias frecuencias que tiene la música grabada. Graves, medios y agudos. ¿Qué se recomienda aquí? Tener un equipo Bluetooth balanceado, donde se reproduzcan de forma natural graves, medios, agudos, que se pueda regular bien el volumen. Es decir, también evitar, por ejemplo, los chícharos, porque eso anulan esta parte de tu oreja. Mejor usar los de Jacobo Zabludovsky o los de DJ. Ok, sí, no estos de aquí, no estos chiquitos. Ok. Con los que no nos vemos nada fashion, esos son los que hay que usar, sobre todo si vas a tener un periodo de escucha extensa. Okay. Quizás para una llamada que te tardes 20 o 30 segundos no hay problema, pero para escuchar, no sé, en ciudades como México, Guadalajara, Querétaro, un trayecto de hasta 50 minutos de ida, vuelta en tu casa, los chicharitos, no son recomendables, ok. Y de aquí podemos, entonces, ahora sí, tomar en cuenta esto, ¿no? Otra, el tipo de formato o archivo que se descarga. Igual, por lo general, en YouTube o lo que se descarga en los convertidores es un MP3 de una calidad muy ligera, por no decir mala, por no decir peor que marucha. Entonces, también desde ahí tenemos esos hábitos en que no o sea, como tal dices, no se nota, no se siente, pero a nivel frecuencia sí hay una diferencia. Es decir, hay frecuencias que te van a provocar incluso tensión en el cuello y en la espalda,
y no vas a saber por qué, y lo vas a achacar automáticamente a pues, el estrés, ¿no? Y el cansancio. Y puede ser una frecuencia súper sugestiva hasta del carro, y que esto también se ha comprobado, de hecho en el libro creo que es en el efecto Mozart, o no me acuerdo si es uno de musicofilia, donde hablan como de estos factores precisamente de la vibración, ¿no? De la frecuencia. Sí, es en un músico de un libro de musicofilia, donde habla de que las frecuencias te pueden alterar y te estresan tú sin tener idea de por qué. ¿De qué Entonces, estaba pasando? Claro. importante es tener en archivo digital, pues, un formato de alta calidad, y esto se encuentra perfectamente en iTunes, sí, en Spotify, sí, en Bandcamp, sí, en YouTube Music, pero los formatos originales, ¿no? Partiendo de aquí, ¿qué música se puede recomendar? No hay como tal un estándar en la música donde puedas decir esto es mejor o esto es peor. Cuando hablaba de esta generalización, hablamos del efecto Mozart, que se hizo muy famoso en los años 90, y que se asumía que por el hecho de escuchar Mozart ya te ibas a Hacían convertir niños en el... inteligentes. Y entender que el factor retención y el factor inteligencia son diferentes. Se comprobó que con la música de Mozart sí hay una mejor retención, y esto fue en un grupo de estudiantes donde leyeron X tema durante X cantidad de tiempo, otros mismo objetivo con música de Mozart, y a la hora de hacer la evaluación se comprobó que los que habían escuchado Mozart sí tuvieron una mejor retención y un mejor approach de la información. Pero una vez que esto pasó, 3 días después, ambos habían olvidado como tal. Ya. Digamos, un gran porcentaje de lo que se había leído, no que se olvide, porque al final no lo olvidamos, pero como tal ya no estaba tan presente. Y que aún así se puede saber de gente que escuche música clásica, instrumental, y no tienen elecciones tan acertadas en su vida. ¿Por qué? Porque Así no hay una relación, perdón, ahí, ¿no? O sea, no necesariamente hay una relación. Por escuchar música clásica voy a ser más más inteligente. certero, más que perdón. Más inteligente como Exacto, tal. ok. La música clásica, por su factor compositivo, de que es, sobre todo la de Mozart, que aunque es rebuscada, es muy amigable, tiende a generar como un buen lazo, ¿no? También yo he visto mucho en este aspecto el condicionamiento que hubo, ¿no? Como este efecto placebo de, ok, salió el libro del efecto Mozart, todos escuchamos música. Entonces ya ni siquiera te cuestionas cómo debe ser incluso a lo mejor un proceso de escuchar a Mozart para que tenga una función. Simplemente es, voy en el carro y este famoso disco de Baby Mozart y lo pongo. Como si hubiera una diferencia entre el disco de Baby Mozart y Mozart. Sin embargo, esto es para el niño. Es la misma pieza. ¿Sí? O sea, Mozart no hizo la versión infantil de un tema y la versión adulto del mismo tema y la versión senil del mismo tema. Mozart compuso. Entonces, aquí es donde sí veo que primero se debe informar, porque te va a funcionar en el aspecto de que hace un trabajo holístico el cerebro, pero no es absoluto. La inteligencia, o etimológicamente, es saber elegir, que son las dos palabras, que es inteligere, saber elegir. Y entonces, escuchar música instrumental, sobre todo en el caso de Mozart, que no es tan rebuscada, que es más amigable, diferente a Beethoven a lo mejor, que es un poquito más agresiva, o Bach, que es a lo mejor mucho más matemática, más compleja, o Wagner, que es más tensa. Mozart tiene esto de que es muy agradable, es muy sutil, y claro que va a generar un ambiente mejor para la lectura. Se ha comprobado que sí, con la música de Mozart, esta retención funciona mucho mejor que con Chopin, o que con Beethoven. Claro. Pero son muchos factores los que influyen, incluso a nivel cognitivo y a nivel neurológico, ¿no? Mozart tiende a ser, como ya lo dije, más sutil, digamos, se volvió el mainstream de la música clásica, y a esto yo le sumo de mi perspectiva el condicionamiento que ya existe por el favoritismo también a Mozart. Lo reitero, sí se ha comprobado que tiene un mejor efecto como una música funcional, pero no quita que este efecto también pueda ser notado, quizás en menor medida, con New Age, con ambiental, o con otro compositor del periodo barroco, clásico, etc. Edgar, déjame complementar aquí algo muy importante. Dijiste esta parte, o sea, nos dabas unos ejemplos de cómo
gente quien escucha música clásica o Mozart en específico puede tener unas tendencias completamente diferentes, ¿no? Yo sí creo que existen factores externos y factores internos que pueden alinearse para una mejor toma de decisiones, ¿no? Y esto pues también es importante como es comentarlo aquí porque muchas veces también vamos con la creencia de que si yo voy a terapia ya voy a estar mejor en mi vida. Es como, importa mucho tener esta disposición y una vez que yo estoy listo para tomo esta decisión de ir a terapia o tomo esta decisión de escuchar, desde decisiones sencillas como qué música escuchar, tengo que estar en la disposición de querer mejorar para que realmente como que todo se alinee para que sea mejor, ¿no? Que funcione. Esto lo digo porque también es como cuando vas a empezar una dieta, no nada más porque vas a empezar una dieta quiere decir que ya vas a enflacar, ¿no? Tienen una serie de factores externos y una serie de factores internos para que esto se alinee y funcione, ¿no? De la misma manera, entiendo que es lo que dices que funciona la música a la hora de escuchar. Si tú te dispones, va a tener un mejor funcionamiento, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. sí, o sea, influye mucho y Mozart influye también por esto, ¿no? Hay que entender que la música sí puede llegar a cansar desde un contexto cognitivo y que hoy en día, precisamente, y también con este tema de el reggaetón, ¿no? Que es tan polémico, o sea, no es que sea el más polémico, porque también hay que tener la historia de la industria de la música, ¿no? En su momento el jazz fue totalmente polémico. Y en su momento el hard rock y el rock and roll bueno, el rock and roll de los 70 fue polémico por el tipo de baile. Y luego se llega a este movimiento del heavy metal, del hard rock, y se vuelve otra vez polémico. Y luego en los 90 llega el famoso Marilyn Manson, y que era el anticristo y se vuelve polémico. Entonces, también hay que entender que al efecto masivo y de propaganda le gusta la polémica, porque vende. Desde el contexto musical, sí es un género donde es tan sintético, tan pobre armónicamente, que en el 2019-2020 un área de neurología de un doctorado en Finlandia comprobó que escuchar reggaetón de forma constante genera un deterioro cognitivo. ¿A qué nos referimos con un deterioro cognitivo? Porque también se puede pensar lo que le del efecto Mozart, ¿no? Escucho Mozart, soy inteligente. Escucho reggaetón, eres torpe. No, un deterioro cognitivo es precisamente lo que acabo de explicar, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel sabor, a nivel textura en nuestro cerebro, si yo estoy estoy acostumbrado a escuchar armonías más complejas y que después, por iniciativa, escucho algo diferente y diferente, vas teniendo una cognición, un conocimiento y un approach de la música diferente. Si te estancas en lo que es más fácil, más práctico, es lo que decía, es una cultura ahorita del consumismo y el reggaetón cumple con esta parte. Entonces, no solo es que el reggaetón te genere un deterioro cognitivo por ser un género tan predecible, que desde que lo empieza ya sabes en qué va a terminar y hacia dónde va. Como tal, no estoy tomando en cuenta la letra, sino el contexto armónico musical. Pero se ha perdido el hábito de escucha a la música que se hace. Claro, que es como... Decir, ya nos acostumbramos a tomar coca con maruchas, ¿no? Así. Es justo lo que iba a decir, es como querer comer hamburguesas todo el día, todos los días, claro, y no darte el lujo de pronto de comer un plato completo con todo lo que tiene que tener. Y fíjate que más que un lujo, es una cuestión de salud. Al final, sí somos, o eres lo que comes, lo que escuchas, lo que ves, y no solo el estómago se infla de comer cosas no tan proactivas, ¿no? También el cerebro se infla y puedes tener mucha información, pero información que al final no te lleva a ningún lado. Entonces, sí es válido el rato de ocio, sí hay que ver tonterías. Siempre ha existido esta parte del humor simple. De hecho, el mexicano podría decirse que tiene un humor muy simple y muy creativo. Y para nada estamos peleados con eso. Simplemente sí creo que se ha normalizado y se ha llevado a un punto como de superestrellas a quien hace algo sin mayor chiste. Esa es la verdad, ¿no? O sea, hasta en el arte, claro. Como el plátano. Exacto. Y yo les digo a muchos alumnos que a lo mejor siguen youtubers y todo esto, les digo es que el problema no es seguir al youtuber, sino que investiga la vida de los youtubers y al menos los primeros youtubers del 2000 al 2010, todos tienen hasta 2 carreras. O sea, de hecho, no fue una casualidad que ellos planearon, tuvieron la visión de decir de aquí a 10 años YouTube y le invirtieron su tiempo los 10 primeros años
Claro, Que desde con la luego. musicoterapia de alguna forma ha pasado lo mismo, ¿no? Por este contexto espiritual que se puede tener, este contexto chamánico, que históricamente también tiene esta parte tanto científica como chamánica, espiritual, y que en la actualidad no ha dejado de ser. En muchas congregaciones, religiones, prácticas espirituales, la música fue, es y será una parte vital. Pero de repente todo se asocia también como un aspecto milagroso, ¿no? El escuchar música, el tocar ciertos Como si instrumentos, fuera producir ciertos mágico. rituales. Y hay y no hay magia. Hay un libro de PNL que se llama Aprendiz de Brujo. Y hay una película de Disney que se llama Into the Wood o En el Bosque, donde incluso al final de la película lo dice, ¿no? Tus palabras son hechizos, ten cuidado con lo que dices, los niños se asustan. Entonces, claro que sí podemos hablar de palabras mágicas, hechos mágicos, pero la magia funciona con un todo, con Así una es. actividad del encargado de dar la terapia, en este caso la musicoterapia, con una actividad constante y responsable del usuario y que con todos los elementos cuajen precisamente para que alineen y hagan tanto la parte mágica inexplicable que aún existe en el ser humano, como la parte científica en la que poco a poco la música, la musicoterapia y varios rubros de la arteterapia pues ya están recobrando terreno, ¿no? Curiosamente más al lado médico que al lado escolar, ¿no? O sea, dices, ay, pues es bueno la musicoterapia. Lo llevo, pero no importa si no va artísticas mi hijo en clase. O sea, nos damos Claro, cuenta que va claro, junto con pegarlo y mientras claro. más nos empapemos todos como sociedad de todos los rubros importantes, o sea, de entender bien y disfrutar una ecuación matemática como un tema Así es. y que igual puedes aprender a sumar 2 más 2 como hacer fracciones o ecuaciones más complejas, igual escuchar desde algo muy simple a algo complejo. Que sea un todo, sería como más fácil incluso trabajar en un área preventiva y tener menos prejuicios o menos mitos, ¿no? Sobre ciertas prácticas terapéuticas. Edgar, se nos está acabando el tiempo, pero es realmente muy enriquecedor lo que nos estás diciendo y de alguna manera, pues estos ejemplos o analogías que hacías de pues, cómo funciona la música, cómo funciona dentro de ti, realmente a mí personalmente me ayuda muchísimo a entender lo que es la musicoterapia y lo que es la música en general, ¿no? Y ya después de esta clase que nos diste de neurología y de historia de la música, creo que yo quedo muy contenta de escucharte y por supuesto siempre de todas las veces que hemos platicado aprendo algo nuevo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Edgar. No sé si quisieras decir algo más para cerrar ya nuestra entrevista y decirle a la gente con relación a lo que es la música en la vida. Pues mira, primero agradecer el espacio, siempre es bueno que se generen estas conversaciones donde pues más que jalar orejas es como informar, compartir y que les caiga un 20, ¿no? Decir, hola, a lo mejor algo tan simple que quité puede hacer una gran diferencia si se vuelve a aportar, ¿no? En la vida mía, de mis hijos, etcétera. Eh, igual como todo, pues ya saben, ¿no? Me encuentran en redes sociales, he estado trabajando como todos en talleres en línea ¿Qué y redes esperemos sociales, pronto. perdón, Edgar? Cuéntanos de tus redes sociales para que las pueda compartir. Pues mira, en mi área o en mi versión musicoterapéutica está mi perfil como Edgar Navarro Vargas, Edgar Enrique Navarro Vargas, y en la parte como músico y que también ha ido creciendo está el proyecto como Rifus, que al final pues yo me presento, es como yo soy Iron Man, o sea, soy el mismo, con o sin traje, con o sin versión. Ok. Entonces también pueden encontrarme como Rifus, que se escribe Riffuz, o como Edgar Navarro Vargas o Enrique Navarro Vargas. Yo estoy al pendiente, tengo mi cuenta de Facebook con mi nombre, donde comparto luego tanto cosas de neurolingüística como de psicoterapia, donde informo de los talleres que voy a dar o qué trabajo estoy haciendo para estar a sus órdenes. E igual tengo el WhatsApp, ahora sí que laboral, que es 443-363-5819, donde también de repente hay gente que a lo mejor quiere alguna consultoría, alguna asesoría, que a lo mejor 1 o 2 sesiones se agendan, por ahí nos ponemos de acuerdo para Perfecto. pues, dar una información como más puntual. ¿Y también estabas en Spotify? Como Rifo sí está Spotify, Ok, iTunes, Deezer, YouTube Music, perfecto. ahí nomás lo googlean y sí aparece todos los inventos musicales o cosas raras que hago con instrumentos, con la guitarra, que me entretiene mucho.
Perfecto, Edgar. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Esperamos hacer un taller juntos para todos ustedes, tanto de Sí, arte y música. Y estaremos ya pasando la información más adelante. Muchas así gracias. es. Y pues Sales. gracias a ti. Un gusto verte. Estamos en contacto. Igualmente.